Un continente joven. En Asia domina la población joven como consecuencia de la alta tasa de natalidad, aun cuando países como China y Japón han implementado planes de control de la natalidad. La tasa de mortalidad también es elevada, ya que muchas regiones presentan condiciones sanitarias y de alimentación muy escasas y un clima adverso, y aún así, después de África, Asia Occidental con un 2,2% y Asia Centromeridional con el 1,9% son las regiones que tienen la tasa más alta de crecimiento poblacional. Entre el campo y la ciudad, Asia es el continente donde hay un mayor porcentaje de población rural. Sin embargo, el crecimiento de las ciudades en el siglo XX ha registrado fenómenos excepcionales como ocurrió en Tokio, Calcuta y Nueva Delhi. Se ha producido un vaciamiento progresivo e incontenible de ciudades menores y el nacimiento de nuevos focos de urbanización de las 20 mayores áreas metropolitanas del mundo. En Asia, Tokio, Shanghái, Hong Kong, Calcuta, Bombay, Seúl, Pekín, Yakarta. Las religiones. Las religiones más practicadas son el budismo, difundida en todo Oriente, el brahmanismo, que tiene su principal expresión en la India, y el islamismo, que se extiende por Asia Meridional y sudoccidental. El cristianismo y el judaísmo se practican en las regiones más próximas al Mediterráneo. Las razas de Asia. Con respecto a las razas, es posible hacer una distinción regional. Existen tres grandes grupos: el amarillo o mongoloide, el blanco o caucásico y el negroide o melanoide, el menos numeroso. Diversidad de lenguas. A la gran diversidad de razas le corresponde la misma complejidad lingüística. Veamos el cuadro. Lenguas asiáticas: camitosemita, árabe, hebreo actuales, uraloaltoica, uraloaltaica, variedades de lenguas turcas, mongol, manchú y tungus, chino-tibetano, tibetano, birmano y variedades de las lenguas chinas, cantonesa, min, etc. Indo-iranio, hindi, bengalí, nepalesa, persa, afgana, kurda. Malayo-polinesio, malayo, indonesio, tagalo, hawaiano, tachitiano, dravídico, malabar, tamil, japonés, coreano. Las migraciones. En Asia, las migraciones son una constante desde el comienzo de su historia. Las migraciones internas se producen para colonizar nuevas áreas, y desde la década de 1960 la población trabajadora ha migrado hacia los países productores de petróleo a partir del surgimiento de las potencias asiáticas que necesitan gran cantidad de mano de obra. El flujo de trabajadores se dirigió hacia esta región, especialmente al Japón. Filipinas es uno de los países de Asia que exporta mayor cantidad de mano de obra. Esto se debe a que su economía se encuentra gravemente deteriorada, y el ingreso por habitantes es de apenas $630 por año. Las migraciones externas se realizan hacia países de América y de África. El Estado de Israel vio incrementada su población en cerca de 1,5 millones de habitantes a partir de la segunda mitad del siglo XX, debido a la importante concurrencia de judíos de todo el mundo. En NASA también existen refugiados. El caso de los, el caso de los camboyanos es el más trascendental. En el año 1992, alrededor de 370.000 refugiados camboyanos estaban recibiendo ayuda de las Naciones Unidas, ONU. Casi medio millón de refugiados viven en Tailandia. La población y el desempleo. Según un informe de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, organismo de las Naciones Unidas, 10 millones de trabajadores de todo el mundo perdieron su empleo como consecuencia de la crisis financiera internacional desatada en los países del sudeste asiático. En el año 1997, en la mayoría de estos países, como consecuencia de la caída en la producción se produjeron despidos masivos. En los países asiáticos y de Europa Central y Oriental, el aumento del desempleo es una constante.
Agricultura y ganadería. Todo terreno sirve. La agricultura sirve, la agricultura tiene su desarrollo más significativo en Asia, en Asia monzónica, en esta región que se extiende desde el río Indo al río Amur y donde vive la mayor parte de la población asiática. Se aprovecha todo el terreno disponible hasta el borde mismo de los caminos, ríos y ciudades. En general, los campesinos han construido peldaño tras peldaño hasta las cimas. Luego fueron labrándolos en una verdadera labor de jardinería, desarrollando así los cultivos terrazas. Se reduce a toda clase de abonos y fertilizantes. Se cultivan simultáneamente muchos productos y algunos se agotan en los suelos. Todo se hace prácticamente a mano, porque en Asia existe la mano de obra más barata del mundo. Las máquinas son solo complementos y se emplean en forma mínima por el parcelamiento, el escaso capital y los desniveles de terreno, salvo en Tailandia y Myanmar, ex Birmania, Asia monzónica, practica la agricultura de manutención, ya que lo que se cultiva se consume íntegramente. El arroz es el más importante de los cultivos del continente asiático, constituye la base causa de las condiciones bioclimáticas. Otros cultivos son el trigo, maíz, mijo, soya, algodón, cebada, té, maní, yute y tabaco. El yak, el camello y el reno. El hombre ha logrado domesticar el yak, cuyo hábitat es el Tíbet, y es una especie de buey parecido al bisonte. Tiene un pelaje espeso. Como animal de tiro reemplaza al caballo y a los bovinos desde el momento que suministra leche y carne. Vive muy bien en la nieve y el frío y tiene una marcha ágil a pesar de su aspecto pesado. Otro animal es el camello. Los árabes lo consideran un valioso tesoro ya que se utiliza para trabajo, carga y también su leche, carne y lana. En el norte de Asia, el reno también ha sido domesticado y se utiliza para transportar el trineo, así como su leche, su carne, su piel y sus cuernos. Riqueza ganadera. Así se garantiza por una gran riqueza ganadera. India es el primer país en número de cabezas de ganado bovino y caprino. China ocupa un lugar de privilegio con respecto al ganado porcino y asnal. Tras ahí, es la segunda productora mundial de lanares y porcinos y tercero de bovinos y equinos. Existen tres grandes regiones ganaderas: Asia monzónica, las estepas de la ex Unión Soviética y la zona desértica. Desde el Mediterráneo hasta Mongolia, la región más importante es Asia monzónica, pero la agricultura prevalece por sobre la ganadería. Esto se ha convertido en un auxiliar de las labores agrícolas. De este modo, los animales son utilizados como complemento. Otro factor que influye negativamente en el desarrollo de la ganadería es que algunos pueblos excluyen la carne de su dieta por cuestiones religiosas, y así millones de animales no son utilizados por el hombre para su alimentación. Sus recursos naturales, minería, Asia es rica en minerales, entre ellos se destacan hierro, tungsteno, estaño, antimonio, hulla y petróleo. Es precisamente el petróleo el combustible que ha revolucionado la economía de no pocos países asiáticos. Se da especialmente en las naciones del cercano oriente y del Golfo Pérsico. En una abundancia excepcional. Los principales países productores de petróleo son Seir, URSS, Arabia Saudita, Irán, Kuwait, Irak, Emiratos Árabes, Indonesia, China, Qatar y Omán. Los países de Asia que poseen las mayores producciones minerales de hierro son Seir, URSS, China y China, India, Corea del Norte, Corea del Sur, Turquía, Vietnam, Pakistán e Irán. Caza y pesca. La caza y pesca de manutención son las que practican algunos pueblos primitivos para satisfacer exclusivamente sus propias necesidades. Estas agrupaciones humanas ocupan en Asia regiones extremadamente frías o extremadamente cálidas. La caza y la pesca comercial es mucho más importante hacia Soviética, el rincón,
La caza y la pesca comercial es mucho más importante. Así, Asia soviética sería en animales de pieles finas, zorros, martas, armiños, núceas. La caza es intensa y la explotación se completa con criaderos destinados a satisfacer la gran demanda. La pesca de mar la realiza La pesca del mar la realizan los pueblos que poseen litoral marítimo. Las regiones intensamente explotadas se hallan en el Océano Pacífico, comprendida entre Kamchatka hasta el sur de China. Japón es el país en el mundo que extrae mayor cantidad de peces y de peces. Se pesca arenque, merluza, aguilán, atún, achoa, caballa y besuga. Industrias modernas versus industrias domésticas. Siguiendo con los contrastes, las industrias asiáticas son un claro ejemplo de ello. El desarrollo de la industria doméstica desde hace millones y el de la industria moderna con claros exponentes como los tigres asiáticos que dominan la economía mundial. Industrias de Asia. Al considerar la industria La industria moderna y la industria doméstica. La industria moderna se halla representada por Japón, India y China. La industria doméstica se basa en la industria artesanal, tejidos de seda y lana, colocadas, tapicería, trabajos en madera que tienen larga data en el continente. Industria Los organismos internacionales. La expansión económica de los países del este y sudeste asiático se ven favorecidas por la creación de la APSA, la Asociación de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico, que forma un inmenso mercado común. Los países miembros son Japón, Estados Unidos, China, Canadá, Tailandia, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Brunei, Malasia, Indonesia, Filipinas, Australia y Nueva Zelanda, entre otros. Estos países forman un bloque comercial cuyo elemento de unión es el Océano Pacífico, en el que se estima será la gran vía del comercio mundial del siglo XXI. La Liga Árabe, que fue fundada en el año 1945 con el propósito de cooperar comercial y económicamente y promover la comunicación entre sus países miembros. Los países que integran a la Liga Árabe son Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Djibouti, Egipto, Emiratos Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Omán, Qatar, Siria, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen y la OLP. Industria competitiva. Antes las grandes áreas industrializadas se localizaban en Estados Unidos. La ex Unión Soviética poseía la Unión Europea y Japón. Hoy los países del sudeste asiático como Corea del Sur, Filipinas, Singapur, la Unión Europea y Japón. Hoy los países del sudeste asiático como Corea del Sur, Filipinas, Singapur, Tailandia, Hong Kong y Malasia, entre otros, son los grandes pueblos de desarrollo industrial debido a diferentes factores, tecnología simple. B. Gran cantidad de mano de obra poco calificada y barata. C. Pocos conflictos gremiales. D. Ventajas financieras y fiscales. Todos estos elementos Todos estos elementos permiten crear un producto de bajo costo que puede competir con amplias ventajas en el mercado internacional.
El milagro japonés. Japón al finalizar la Segunda Guerra Mundial quedó destruida especialmente en sus áreas urbanas e industriales. Sin embargo, en pocos años pasó de ser un país deudor a ser un país acelerado. En pocos años pasó de ser un país deudor a ser un país acreedor y se convirtió en uno de los países de las potencias económicas más impresionantes. Muchos factores permitieron este gran cambio: el apoyo de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial con el suministro de alimentos, abastecimiento y protección militar, la apertura del mercado estadounidense a sus productos. Una profunda renovación tecnológica realizada por el Estado que brindó créditos con bajos costos o empresas privadas, otorgamiento de subsidios a productores elaborados, grandes inversiones dentro de la ruta. Protección de la industria nacional al imponer elevados impuestos a los productores y a los productos importados. Actualmente en Japón la perdurabilidad en el mercado, el crecimiento y por último la rentabilidad son los logros que se proponen toda empresa. Aparte, nada más está uno. Los demás, ¿dónde están? Los tigres asiáticos. En los últimos 10 años, muchos países del sudeste asiático como Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Malasia, Filipinas, Tailandia y Hong Kong, recientemente devuelto a China, han aumentado considerablemente su economía como resultado de inversiones extranjeras y especialmente de Estados Unidos y Japón. Estos dos últimos países se beneficiaron porque encontraron una población que no protesta por sus condiciones de trabajo, disciplina social y una mano de obra barata. Los productos que se obtienen en los países asiáticos son principalmente los electrónicos, destinados a la exportación. Este desarrollo tiene lugar a expensas de cuestionadas condiciones de trabajo, ya que más de 50 millones de operarios del sudeste asiático tienen un ingreso de $1 por 10 horas de trabajo diario y carecen de seguros sociales. La industria de las comunidades de Estados Independientes, CI. La región industrial de los Urales se desarrolló como consecuencia de las riquezas de hierro, carbón, cobre, bauxita, petróleo y maderas. De este modo surgieron ciudades como Magnitogorsk, Chelyabinsk, Ufa, Sverdlovsk y Orsk. La región industrial de Kuznets se halla situada en el curso superior del río Obi. Esta zona posee inagotables yacimientos de carbón. Los principales centros de Novosibirsk, Semipalatinsk, la región del lago Baikal, se ha creado al amparo de la presa de Bratsk, situado en el curso del río Ankara, desagüe del lago Baikal. La industria china e hindú. La industria china descansa sobre los importantes yacimientos de carbón y de hierro de la región de Manchuria y los tejedurias en Shanghái. También produce acero en grandes cantidades, cemento, cobre, locomotoras, vagones, herramientas, hilados, tejido, papel, etc. En la India elaboran su propio acero y todo tipo de aleaciones en hornos eléctricos. Es importante también la industria textil artesanal, el comercio y las comunicaciones. Con el surgimiento de importantes industrias, Asia se volvió en la necesidad de reformar los puestos, realizar tendidos de nuevas redes ferroviarias y reacondicionar los ríos navegables. Pero a pesar de ello, las comunicaciones son bastante complejas debido a las características naturales del continente. Es muy importante para el comercio internacional realizar mejoras en las comunicaciones.
Países del Cercano Oriente. Es una de las zonas del mundo que ha desempeñado un papel predominante en el desarrollo de la humanidad. Fue encrucijada de las grandes rutas comerciales entre Europa y Asia. En la actualidad, desde el punto de vista político, es una de las zonas más conflictivas del mundo por la intolerancia y la rivalidad entre las naciones. No pasaría si no hubieran religiones. Está formado por Turquía, Chipre, Siria, Líbano, Israel y Jordania, así como parte de la península de Sinaí. Países de la península arábiga. Abarca desde el Mar Rojo al Golfo Pérsico, el Mar Arábigo y el Océano Índico. La conforman los siguientes países: Arabia Saudita, Yemen, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait, Irán, Irak y Afganistán. La península arábiga es una meseta y también existe una zona llana entre Irán y Arabia, recorrida por los ríos Tigris y Éufrates, que al unirse forman el Chat el Arab. Para desembocar en el Golfo Pérsico, predomina el clima cálido desértico, con grandes amplitudes térmicas. Desde el punto de vista económico, presenta grandes contrastes, ya que por la aridez es imposible realizar cultivos, pero sus ingresos provienen del petróleo, pues es la zona petrolera más importante del mundo. Países de la región India. Esta región comprende la zona central-sur de Asia Central. Políticamente está integrado por India, Pakistán, Bangladesh, Nepal, Bután, Sri Lanka y Maldivas. Esta inmensa área abarca desde el trópico hasta las montañas más altas de la Tierra, uno de los rasgos distintivos de la agricultura tradicional representada por el arroz. Los países de la región india se hallan en la situación de subdesarrollo económico, de la compleja combinación entre las riquezas naturales y la mano del hombre que se ha dado a lo largo de la historia. Han surgido distintas actividades económicas, entre ellas las de tradición ancestral, como los tejidos de lana y seda, o el comercio tradicional practicado por los nómadas que durante siglos han recorrido la región. Países del Extremo Oriente, China y Japón, dos mundos distintos con maneras diferentes de enfocar la vida, que se reparten del dominio del Extremo Oriente con apéndices que son Mongolia, Corea del Norte, Corea del Sur, Macao y Taiwán. En la actualidad, esta zona del planeta alberga a una cuarta parte de la población mundial, pero esta no se encuentra distribuida en forma homogénea, ya que China tiene montañas muy altas y Japón islas separadas del continente, presenta volcanes activos. Hong Kong, 155 años de ocupación británica. En 1842, China y Gran Bretaña formaron el Tratado de Nanjing, por el cual la primera cedía la isla de Hong Kong a los británicos. En 1863 se anexó al territorio de la ciudad Kowloon. 35 años más tarde, en 1898, se incorporaron los nuevos territorios, arrendados por un periodo de 99 años. En 1984, ambas naciones firmaron un nuevo acuerdo mediante el cual se estableció el año 1997 como la fecha de devolución a China de la soberanía de Hong Kong. En junio de 1997, tras 155 años de ocupación, el Reino Unido devolvió Hong Kong a China. El empresario naviero Tung Chi-Wan, electo primero gobernante no británico de Hong Kong por el Consejo de Nobles a, fin, a, fines, a fines de 1996, asumió la gobernación de la región administrativa especial de Hong Kong, nombre actual. Países del sur oriental. Se puede dividir en dos partes la península, que constituye un apéndice del continente asiático, la insular, formada por un vasto complejo de islas sobre los océanos Índico y Pacífico. El área peninsular comprende Myanmar, Birmania, Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam, Malasia y Singapur. El área insular está formado por 13.677 islas, de las cuales las mayores, como Sumatra, Borneo, Java, Celebes, constituyen Indonesia, Filipinas y Brunei. Esta zona era conocida como Indochina. Los vientos monzónicos rigen la vida de estos pueblos, ya que producen lluvias durante 6 meses, que facilitan el cultivo del arroz, base de la alimentación de sus habitantes.
Continente sin frío. África es un sólido bloque continental que limita que los mares Mediterráneo y Rojo con los océanos Atlánticos e Índico, atravesando por la línea del Ecuador y el meridiano de Greenwich. Estos elementos sitúan al continente en los hemisferios norte y sur, oriental y occidental, en el área más cálida del planeta. Superficie. La superficie de África es de unos 30 millones de kilómetros cuadrados, es decir, es el tercero de los continentes en extensión, después de Asia y América. Ocupa el 20% de las tierras emergidas. Esa superficie se discrimina hacia la parte continental, le corresponde 29.380.000 kilómetros cuadrados y a la parte insular unos 620.000 kilómetros. Límites. Al norte del mar Mediterráneo, que separa el continente africano de Europa, 14 kilómetros en el estrecho de Gibraltar y 30 kilómetros en el estrecho de Sicilia. Al este el Océano Índico y su mar dependiente el Mar Rojo. Al oeste el Océano Atlántico. Al sur la confluencia de los océanos Atlántico e Índico. La, la separación entre la confluencia de los océanos Atlántico e Índico. La separación entre ambos está determinada por el meridiano de 20 grados longitud este. Punto extremo oeste. Cabo Verde. A 18 grados de longitud oeste. De lo expresado surge que el Ecuador atraviesa África prácticamente en el sector medio y origina de esta forma hacia el norte y hacia el sur una distribución armoniosa de calor constante y de la vegetación. En las áreas desérticas de África existen lechos y surcos de ríos desaparecidos a los que se llaman wadis. Costas. La costa de África. África ofrece un escaso desarrollo de plataforma continental. Ello se debe a su contorno montañoso, en oposición al escaso porcentaje de llanuras. Los océanos Atlántico e Índico bañan las costas del continente africano. El océano Atlántico lo hace del norte con el mar Mediterráneo y en el oeste, en tanto que el Índico lo hace en el este. El mar Mediterráneo presenta escaso desarrollo de plataformas, no tiene fosas marinas y posee una orientación. El mar Mediterráneo presenta escaso desarrollo de plataformas, no tiene fosas marinas y posee una orientación este-oeste. El sector oriental es llano, pantanoso y arenoso, y el sector occidental es escarpado con bayas y cabos. Corresponde a a la región de los Atlas. El océano Atlántico se extiende desde el estrecho de Gibraltar. El desierto del Sahara llega hasta el borde del mar y forma barreras y bajos arenosos que dificultan la navegación en el Golfo de Guinea. Hay densa vegetación, lo que hace de esta una zona malsana y poco habitable. Baña las islas Madeira y Canarias, Cabo Verde, Fernando Poo, Príncipe y Annobón. El Océano Índico, denominado en la antigüedad Mar de las Incas, se extiende entre las penínsulas de Sinaí en el norte hasta el Cabo de las Agujas en el sur, con una extensión de 14.900 kilómetros. Posee orientación general. Extensión de 14.900 kilómetros. Posee orientación general norte-sur. Norte-sur, su costa lisa y uniforme sin accidentes importantes. Fue afectada por dislocaciones tectónicas. Baña las islas Socontorán, Zanzíbar, Almirante, Madagascar y más. Sin accidentes importantes, fue afectada por dislocaciones tectónicas, bañada la isla Socotora, Zanzíbar, Comares, Seychelles, Almirante, Madagascar y montañosa.
Su relieve. Cuando predominan las mesetas, es un continente compacto, escasamente acompañado por islas y archipiélagos, debido a que su mayor parte, incluida la isla de Madagascar, es un fragmento del continente Gondwana que ha mantenido su integridad estructural a través de los tiempos geológicos. Su considerable altura, medida 750 metros sobre el nivel del mar, no se explica por la presencia de elevados macizos montañosos, sino por el marcado predominio de mesetas. Estas se hallan formadas por potentes mantos sedimentarios sobre otros de las eras paleozoicas y mesozoicas, depositados sobre un basamento cristalino de edad precámbrica que a menudo aflora sobre vastas superficies. El relieve montañoso se presenta en general dispuesto a los bordes del continente, entre las mesetas y la costa. Las únicas zonas de plegamiento son los montes. Los montes Atlas en el noroeste y las montañas del Sudáfrica. Además, es importante la extensa zona de tierras altas del este, afectada por el grandes fallas con la. No se explica por qué la presencia de elevados así. La región del Atlas. Los pliegas forman un sistema relacionado con la zona euroasiática de los relieves alpinos surgidos durante la era cenozoica. En particular, se vinculan con los relieves de Europa meridional, sobre todo con la cordillera penibética y con los Apeninos, con los cuales se conectan a través de los estrechos de Gibraltar y Túnez, respectivamente. El sistema del Atlas se prolonga en unos 2.500 kilómetros a lo largo del litoral mediterráneo y del Océano Atlántico y alcanza su mayor altura a la sección occidental y marroquí en el monte Tubkal a 4.200 metros. El Atlas está afectado por actividad volcánica y sísmica, manifestaciones poco frecuentes en el resto del continente. Las montañas de Sudáfrica son más antiguas y corresponden al plegamiento varísico de fines de área paleozoica, el cual creó los pliegues del Cabo, circunscripción al borde. El África Baja comprende tres grandes regiones, la del Sahara, Sudán y Congo. Está formada por un conjunto de mesetas de 300 a 400 metros de altura. Tiene también algunos macizos aislados en. La región del Sahara está formada por una sucesión de mesetas desérticas. En ella se observa la erosión por diferentes agentes, como el viento y las oscilaciones térmicas diurnas. Entre los diversos aspectos morfológicos es posible observar superficies rocosas, jamada, pedregosas, y arenosas, Las llanuras son escasas y litorales. Las mayores son las de tiradería son las de la costa atlántica, desde Mauritania hasta Nigeria, y a la de la costa del Índico en Mozambique. En África son frecuentes las depresiones. Algunas de ellas se caracterizan a observar. eh, La hidrografía del continente africano. Las características del relieve y sus condiciones climáticas sirven para explicar los rasgos generales de su hidrografía. Son en general ríos de largo recorrido y considerable caudal, que se deslizan con frecuencia por hondos valles labrados por ellos atravesando las mesetas. África posee el río más largo del mundo, el Nilo, con 6.670 kilómetros, y el segundo río con su caudal, el Congo, con 70.000 metros cúbicos por segundo. Son ríos de penetración insuficiente por las diferencias que
ponen su Son ríos de penetración insuficiente por las dificultades que ponen sus desembocaduras para la entrada de barcos y sobre todo por las frecuentes rápidos frecu- por los frecuentes rápidos saltos y hasta cataratas que forman atravesar los rebordes montañosos del continente. Son navegables por trechos, pues descienden al de las zonas interiores de la costa a través de sucesivos escalones o grabadas o gradas. Además, la elevación marginales del continente obligan a estos ríos a describir grandes rodeos antes de alcanzar su salida al océano. Los grandes lagos de África. En el continente africano se encuentran también algunos de los mayores lagos del mundo. Se trata de los grandes lagos tectónicos de África Oriental, establecidos en las fosas del y del centro del continente, sobre todo en las últimas que acogen las aguas del lago Tanganica, el más profundo del mundo, con más de 1400 metros después del Baikal y del Malawi. Fuera de la África Oriental existen dos vastas superficies de lagunas la, de super, oriental existen dos vastas superficies lacustres poco profundas, los lagos Chad y Ngami, sometidos a intensa evaporación. Clima, flora y fauna. El continente es sin frío. En el continente africano la distribución de los climas presenta una regularidad casi esquemática, lo cual es consecuencia de la misma estructura de la acentuada monotonía del relieve y de las escasas articulaciones. África es el continente tropical por excelencia. Clima tropical con variaciones. El 82% de su superficie queda comprendida dentro de las zonas intertropical del 18% restante. El 12% corresponde a la zona templada norte y el 6% a la zona templada sur. También es el gran parte árido, aunque represente una, corresponde a la zona templada norte. También es una gran parte árida, aunque corresponde a una franja ecuatorial muy pluviosa y otras zonas con precipitaciones abundantes. El clima ecuatorial aparece en la cuenca del Congo y a lo largo de gran parte de la costa de Guinea. Se trata de un clima sin estaciones, constantemente cálido y húmedo y lluvioso, que permite un extraordinario desarrollo de la vida vegetal, representada por la selva pluvial. Dicha formación está constituida por variadísimas especies de plantas, siempre de alturas diversas y habitada por simios, aves, reptiles e insectos. El clima subecuatorial. Al norte y al sur de la franja ecuatorial se extienden sendas zonas de clima subecuatorial que se diferencian del anterior por tener menos precipitaciones, por la presencia de periodos escasamente lluviosos. Aquí la selva es menos densa, salvo en los ríos, y se va transformando gradualmente en la sabana, formación mixta de hierbas caducas muy altas y de árboles no siempre verdes. Entre los animales se encuentran los grandes herbívoros, elefantes, rinocerontes, búfalos, antílopes, cebras y jirafas, y carnívoros, leones, leopardos, hienas, chacales, así como simios, aves, reptiles e insectos. Gran parte del África Oriental se encuentra afectada por la gran altitud que determina temperaturas menores elevadas. El clima desértico. África está formado por una tercera parte de zonas desérticas como Namib, Kalahari y Sahara. Este último no siempre fue un desierto. Es posible afirmarlo gracias a los hallazgos de restos de organismos que vivieron en ambientes húmedos. Actualmente, la total carencia de lluvias durante largos lapsos, las grandes oscilaciones térmicas durante largos lapsos, las grandes oscilaciones térmicas diurnas
El bioma del desierto está representado por una estepa con vegetales que sufren adaptaciones, como los troncos de pequeña forma para resistir la furia de los vientos que dominan aquellas extensiones y las hojas reducidas a espinas con el objeto de evitar la pérdida de agua. La fauna desértica está constituida por pocas especies y escasos ejemplares.